Estamos comenzando con la siguiente conferencia, ¿sí? Que es los pequeños detalles de la síndrome, ¿sí? Que es algo muy, muy interesante. Ujú. Pues Ramón, que es, yo digo que es miembro del centro, aunque luego él dice que no, pero sabemos que siempre, siempre contamos con él, ¿no? Él nos ayuda, nos aporta, y pues muchísimas gracias por estar aquí, Ramón. El doctor, pues Gracias. muchísimas gracias y te dejo los micrófonos y aquí estamos contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Soy miembro extramuros. Miembro Eh, extramuros. bien, mucho gusto. Muy buenos días a todos. Aquí, como ya hemos comentado antes, en las otras transmisiones, pues se ha hablado profusamente sobre las pruebas. Aquí vamos a ir un poquito más sobre los detalles. Dice un dicho que Dios y el diablo están en los detalles y nos vamos a abocar a ellos. Pero antes que nada, yo empiezo con las palabras de otro fundador del centro, nuestro asesor eclesiástico, mi excelente amigo, en paz descanse, el padre Faustino Cervantes Ibarrola. Y él decía, con o sin sábana, la fe es la misma. La sábana santa no es artículo de fe. El ayate de Nuestra Señora de Guadalupe tampoco es artículo de fe, pero son cuestiones milagrosas, son reliquias que evocan la fe. Eso les da validez por sobre cualquier otra prueba, viéndolo con ojos teológicos. Y aquí me gusta también referirme a San Juan, capítulo 14, versículo 17. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, y desde ya ustedes lo conocen y lo han visto. Esta imagen me gusta mucho porque es tomada de manera ocasional en una peregrinación del centro, ya hace varios años, a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Un Cristo peregrino va a la casa de su mamá. Pero es aquí sí ya más con ojos de fe, refiriéndonos a lo que dijo Jesús en las bienaventuranzas, en San Mateo 5:8. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Si tomamos en cuenta todo lo que se ha probado y lo que comentaremos, pues adelante. Si no, pues simple y sencillamente tenemos aquí un fenómeno que va más allá de lo que podemos llegar a comprobar y a entender, pero se le hace la lucha. Pequeños detalles de la síndrome y el subtítulo de la realidad de lo insólito. Y ahorita vamos a ver el porqué de ese insólito. Primeramente, vamos a retar nuestra mente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Algo que parece un círculo, una esfera de colores. Y la primera pregunta es, ¿cuántos colores vemos aquí? 4, tal vez en primera instancia. En realidad tiene 5. Hay puntos oscuros donde se traslapan los colores y esto aparentemente está formado solo de puntitos, pero si nos acercamos bien, hay crucecitas, hay circulitos, hay triangulitos mezclados dentro de toda la imagen. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar que para ver en realidad un análisis de la imagen, hay que ir al detalle y hay que formalizar muy bien qué es lo que estamos viendo, una ilusión óptica. Recordemos una cosa básica. En ciencia se estudia y no hay dogmas. En religión sí hay dogmas.
tenemos una cuestión contrapuesta, pero no por ello de manera irracional una descarta a la otra, al contrario. Vamos a ver cómo una sí puede complementar a la otra, pero lo más importante, que aquí se estudia a pesar de todo. Tenemos la primera referencia sobre lo que estamos estudiando, de la sábana, y también del sudario de Oviedo, que bueno, el sudario aquí, simple y llanamente, referido en los evangelios. San Juan 26:8. Llega San Pedro a la tumba, parafraseando al evangelio, encuentra los lienzos allanados y el sudario que va en la cabeza puesto aparte en su lugar. Después llega el otro discípulo, San Juan, y por lo regular aquí siempre tenemos una discusión sobre la cuestión del origen hasta de los evangelios. Oye, es que lo encontramos siempre en griego. Esta es la versión del Códice Sinaítico del siglo IV que está en el Museo Británico. Pero aquí tenemos el texto en arameo, en el idioma común que hablaba Jesús, hablaban los discípulos, y resulta que tenemos exactamente el mismo mensaje, la misma idea. En italiano se dice el traductor es un traidor, sin embargo aquí tenemos una traducción limpia, por así decirlo. Entonces, hasta en el detalle del idioma tenemos que irnos fijando para aquellos que dicen que esto pues fue un invento. En realidad sí tenemos referencia escrita de los evangelios. Ahora bien, tenemos un objeto, tiene peso, medidas y está hecho de un material, es lino. Las dimensiones 440 por 110 y ojo, 0.34 milímetros de espesor. Ese detalle lo vamos a tener siempre presente, además de la especie de lino. Tenemos el peso de 2,5 kilogramos, un color sepia tenue, el tejido, sarga o espina de pescado de 38 hilos de trama y 26 hilos de cadena por centímetro cuadrado, muy propio de los telares de Siria-Palestina del siglo I. También vamos a ahondar en ese detalle. Y tenemos marcas, que son las quemaduras, que se ven de manera muy profusa, agua, tenemos sangre, tenemos restos de sangre de tipo AB y la impronta de un hombre torturado que no está hecho ni de sangre ni de quemaduras. Vamos a también ahondar en ese detalle más. Y la presencia de 48 dobleces. Y esto también obedece a varias razones. Una composición química, obviamente, tenemos 91% de celulosa, 7,6% de humedad, cuerpos grasos y cerosos, protoplasmas y cenizas y trazas de materia colorante, pero que no tienen que ver con la manufactura del objeto, en este caso, la sábana. Tenemos el sudario de Oviedo. Y aquí me detengo para hacer una aclaración. Yo aquí muestro dibujos. Respeto mucho el copyright que tiene en particular el sudario de Oviedo, lo tienen nuestros colegas del Centro Español de Sinología y en algunos otros casos igual son dibujos personales precisamente para ilustrar, pero evitar el utilizar alguna imagen que alguien pudiera ser sensible a decir, me estás agarrando sin permiso. Entonces, mejor hago un dibujo y lo ponemos. Esto es pues más o menos cercano a la realidad de cómo se ve de las marcas. Ya Héctor nos había comentado algo sobre el sudario y ya tendremos una plática más profusa sobre esto, pero para los detalles es indispensable hablar del sudario. Van de la mano el sudario y la sábana. De hecho, se confunden las dos. A la sábana le dicen sudario, etcétera. Y poca gente con respecto a la sábana conoce del sudario. Pero bueno, también está hecha de lino, de un tipo llamado tafetán.
de 82.1 por 52.6 centímetros de dimensiones. También es color sepia tenue. Aquí el hilado es más simple, es de trama, de urdimbre, de 2 por 2 hilos, sin bordes. Una tela más sencilla. Contiene restos de sangre, cera, quemaduras, sales y polen. Otro detalle muy importante con respecto a esto, las sales. Adelanto, esto tiene que ver con los rituales funerarios. Muy bien, tenemos que, pues lo que más destaca y lo que hace que se estudie este objeto, pues es la imagen. Ya Héctor había comentado algunas cosas sobre que sí es superficial, está pormenorizada, no hay pigmentos, lo que en química se llama puntos de saturación, no hay concentración de químicos, en otras palabras, no hay direccionalidad, no hay pinceladas, ni nada que se le parezca, no hay trazos. Hay una tridimensionalidad intrínseca, y esto ahorita lo veremos también. Hay una negatividad óptica que implica que esta imagen que vemos en realidad es el negativo de un positivo óptico. Eso se descubrió a raíz de las fotografías, de ver el negativo que estaba mucho más contrastado y detallado. Vuelvo a aclarar, estas fotografías son tomadas de una réplica exacta, también son propias. Lo aclaro porque, bueno, al final del día esto es internet, va a haber quien lo tome hasta que lo piratee, entonces nada más ojalá y lo tome para cuestiones de estudio. Bien, continuamos. Es estable térmicamente, los incendios no le hicieron nada, químicamente también, y al agua también, los remojones no le hicieron nada a la imagen. Es resistente a los solventes comunes, es transparente al ultravioleta. ¿Qué quiere decir esto? Que con radiación ultravioleta resulta que comprobamos que la imagen no está hecha de sangre, es transparente a contraluz. ¿Qué quiere decir? Podemos ver la imagen con luz de frente, pero si ponemos un foco atrás a contraluz, no se ve la imagen. Otro detalle muy importante, si tomamos un papel y lo ponemos a contraluz, podemos ver perfectamente lo que está escrito ahí. En la sábana no es el caso. Es visible solo en ortogonal. ¿Qué quiere decir? Pues nada más que la vemos de frente. Si nos angulamos, la vemos de lado, ya no vemos la imagen. Y otro detalle interesante es que la intensidad es igual en toda la imagen, tanto en la parte del frente del cuerpo como en la parte posterior. Es exactamente igual. Quiere decir que la imagen es independiente a que el cuerpo que estuvo aquí yacente hubiera estado influyendo de manera directa en la formación de la imagen. Son exactamente del mismo tono, tienen la misma intensidad. ¿Cuál es la base física de la formación de la imagen? Lo que se tiene es de que hubo una deshidratación oxidativa de las fibras. Las fibras que forman la sábana se deshidrataron de manera súbita, se oxidó, y lo podemos ver de esta forma. Imaginemos que en este zacate tenemos más de 1000 veces ampliado el lienzo. Resulta que tenemos huellas de sangre, coágulos que pasan de lado a lado. Recuerden, estos son 0.34 milímetros. Las quemaduras pueden pasar de lado a lado, pero la impronta está solo en un tercio de la imagen, perdón, de la sábana, lo que forma la imagen, y se ve así como una bola de fibritas desordenadas donde apenas una parte de esas fibras está alterada. Aparentemente, y esa es una de las conclusiones, fue por una radiación
cercana al ultravioleta o en el ultravioleta, pero eso ya es una conjetura, no es del todo cientificable porque no la podemos comprobar. Podemos hacer pruebas de cómo se altera, pero lo que no tenemos prueba es de que un cuerpo radie así y marque así una tela. Eso no lo podemos comprobar, entonces se queda en la línea de la especulación. Podemos hacer pruebas muy buenas para esto y explicar que fue así, pero la radiación ya de otra manera no la podemos explicar. Es una conjetura. Y ojo, hay mucha contaminación en toda la tela, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue expuesta a velas, veladoras, inciensos, la manosearon y le cayó de todo, sobre todo tierra, y tiene indicios de pólenes y hay actividad microbiológica sobre la sábana, sí. Héctor comentaba que inclusive en el relicario donde lo tienen, donde está conservada la sábana, hay actividad biológica y sí, tiene un poco de argón para evitar que las bacterias anaerobias proliferen. Entonces tenemos organismos vivos dentro de la sábana. Bien, ahora, regresando a la imagen, tenemos esta cuestión de la tridimensionalidad directa. A partir de la fotografía de Giuseppe Henry de 1931, algo que fue ordenado por el Papa Pío XI, su santidad Pío XI, un entusiasta de la sábana santa, se hicieron una serie de estudios ópticos. La primera fotografía, recordemos, fue del abogado Secondo Pía en 1898, Giuseppe Henry en el 31, 1931, y en 1977, dos investigadores, Eric Jumper y John Jackson, en especial John Jackson, analizaron la imagen y después con colegas de ellos en los laboratorios Sandia de Nuevo México, obtuvieron una imagen semejante a esto. Este es un dibujo de esa imagen y a partir de esa propiedad de una tridimensional intrínseca, se hicieron una serie de estudios más. ¿Qué pasa con esto de la tridimensionalidad intrínseca? ¿Cómo se explica? El BP8 en su época, que era de lo más avanzado en los 70s, por algo fue a misiones espaciales a Marte, como lo comentaba Héctor, resulta que para un objeto que sea una fotografía, reconstruye largo, ancho y la intensidad de la luz. Son imágenes que parecen alto o bajo relieves, pero si es un objeto tridimensional, como puede ser un cerro o una persona, resulta que el BP8 reconstruye en largo, ancho y la profundidad. Aquí sí hay un tercer eje. Entonces, eso es de manera intrínseca dentro de la misma imagen, ¿sí? De hecho, a la hora de utilizar otro tipo de reconstrucción de código, lo he hecho personalmente, de códigos QR o de barra, no hay sobre la sábana, sobre la imagen de la sábana, una, algo que se reconstruya. Sí hay algo que se llama ruido de video, pero aún así eso eh, no impide que exista esta imagen y es desconcertante porque no sabemos al final del día cómo es que quedó codificado, pero ahí está, existe y sale de esas pequeñas fibritas de esto. De esto se reconstruye esto. Es un hecho, pero no sabemos de dónde y cómo. Ahora bien, la imagen, pues necesariamente nos orilla a una lectura forense. Recordamos al doctor Pierre Barbé, que en 1950 y años posteriores hizo precisamente un estudio muy profuso sobre las heridas del hombre de la sábana. Los evangelios nos dicen que Jesús fue envuelto en una sábana de lino nueva. Y ojo,
Aquí incluyo también un pequeño recuadro porque es el área donde estaría el sudario y esto está a escala. Esta es la medida del sudario con respecto a la sábana. Entonces, para que nos demos una idea más formal de cómo estaban las cosas. Tenemos cada uno de las referencias que tenemos en los evangelios y en algunos casos en el Antiguo Testamento hablando sobre el martirio de Jesús. Recordemos tan solo en esta parte que está la herida del costado, donde se menciona y veréis al traspasado. San Juan nos dice que se le dio la lanzada y que salió sangre y agua. Resulta que, pues sí, empatamos con los evangelios con respecto a lo que hay aquí y la lectura forense va de la mano, con base en lo que estudió Pierre Barbé y otros médicos posteriormente. Pero la herida del costado es significativa. Vamos también a entrar en ese detalle en un momento. La crucifixión se deduce con base en todas esas huellas que el hombre de la sábana, pues fue crucificado y estaba en una posición como esta. Esta es una reconstrucción de la crucifixión hecha por el doctor Enrique Rivero Borrell, en paz descanse, y tenemos varios detalles. El primero es, con respecto a la vertical, un ángulo de 65 grados de los brazos, lo cual hace una tensión muy severa, no desmembra, pero sí hace un dolor intenso, tomando en cuenta por volumetría que el hombre de la sábana medía alrededor de 1,80 y pesaba alrededor de unos 77, 80 kilogramos, pues se puede sacar una fuerza de tracción de más de 90 kilogramos. Tracción, ojo, suficiente para lastimar, para herir, pero no lo suficiente para desmembrar. ¿Cuál era el chiste de la cruz? Hacer que el condenado muriera por asfixia porque su propio peso impactaba en la parte baja de los pulmones, donde está el diafragma, e impedía la correcta respiración. La idea es que muriera asfixiado. Fue crucificado desnudo, pero hay varios detalles más. El primero es las huellas en la sábana nos marcan que se le crucificó, pues sí, en las muñecas, no en la mano. Una cuestión idiomática. En el hebreo antiguo, en el arameo, etcétera, mano es el brazo entero, así como en el fútbol, de la palma de la mano hasta el hombro. A la hora que eso se traduce a otros idiomas, ya tenemos el problema de en dónde estuvo apoyado en la mano. Ah, ojo. Ahí es donde tenemos que estar fijándonos en ese tipo de cuestiones. Ahora bien, tenía algunos puntos de apoyo, sí, tenía tres con base en la información de la sábana. Tenemos los clavos y un objeto contundente, otro clavo más que traspasa los pies. Muy bien, pero hay otro cuarto punto de apoyo, las caderas. Esto en mecánica, en biomecánica, se llama amortiguador, un amortiguador biomecánico. ¿Y cómo podían irla pasando y respirando aquí? Pues haciendo un pequeño fuelle de arriba hacia abajo para jalar aire como pudieran, con nariz y boca. El chiste es de que estaba suspendido y empezamos a ver regueros de sangre, huellitas de sangre. Aquí sí que tenemos presentes en la sábana. Y hay otro punto. Vemos que aquí hay pequeñas formaciones como en V invertida. Esto nos da un ángulo. Ese ángulo corresponde a 5 grados. Y esos 5 grados son los que tenía para subir y bajar. Estas huellas en las muñecas nos indican
qué tanto podía moverse, cuál era el grado de libertad del amortiguador mecánico, ¿sí? Entonces, ahora sí que tenemos una explicación de cómo pudo haber sobrevivido. En estas circunstancias, respirar es muy difícil, hablar es prácticamente un milagro, pero pues tenemos las 7 palabras que vemos en el Evangelio. Son palabras muy cortitas, las circunstancias pues no eran las propicias para dar un discurso. Ahora, ya tendremos una plática el día de mañana sobre las causas de la muerte. Yo nada más hago un pequeño apunte sobre esto. Pongo 4. La asfixia debida a la propia crucifixión, un shock hipovolémico, estaba deshidratado y muy desangrado, infarto al miocardio, por supuesto tenía todo para que eso le sucediera, además de que tenía pues la tela del miocardio que cubre al corazón estaba distendida y esto por la lanzada. Sale sangre y agua. Perfecto. La sangre es lógica, se aloja en la parte derecha del corazón para alguien que fallece así, pero a la hora de lanzarlo, que fue a este punto hacia la quinta costilla, resulta que tenemos un ángulo de 65 grados con respecto a la vertical y otros 65 grados con respecto al plano de la cruz. Pega aquí. La sangre, pues ya dijimos, es lógico. Y el agua, los líquidos serosos, entre ellos el del pericardio. Entonces, ¿pudo haber tenido un infarto al miocardio? Sí, un infarto sí. Es probable. Aquí hablamos de probabilidades. Y una más que yo barajo, propia, una abrodarritmia letal. Esto es, murió por dolor. No ahondo más en esos detalles, les digo, va a haber algo más profuso el día de mañana, pero esto es para darnos una idea de qué es, de qué forma podemos reconstruir esa crucifixión. Recordemos que no la inventaron los romanos, la inventaron los persas, de Persia pasó a Cartago y de Cartago a Roma. Y otro detalle de excepción, la lanzada. Una lanzada no era común, por lo regular a los reos que ya estaban en la cruz, ya cuando querían que fallecieran, se les rompían las piernas para evidentemente evitar que ya fuellaran y pudieran medio respirar. Aquí está justamente la cuestión de la lanzada y 2 observaciones, sangre viva y sangre muerta, recordando mucho como lo comentaba el doctor Rivero Borrell. Sangre viva porque es del individuo cuando todavía respiraba, sangre muerta después de fallecido. ¿Cuál es la diferencia? La sangre viva tiene un pH de neutro, alrededor de 7. La sangre muerta es una sangre ácida, entre 5 y 6 de pH. Esto es, aquí tenemos oxihemoglobina y aquí tenemos cianomethemoglobina, para decirlo más propio. Aquí tenemos la trayectoria precisamente del pilum romano. Un pilum romano medía aproximadamente 15 centímetros de largo y más de 8 de ancho en la parte de la hoja, para darnos una idea de lo contundente de la herida. Nadie sobrevive a esto. Pero, ¿cómo sabemos que esto es sangre? A través de los análisis hechos por John Heller, Alan Adler, Giovanni Ricci, Pierluigi Baima Bolone, entre 1978 y 1981, encontraron esta moleculita pequeñita, hematoporfirina, correspondiente a la hematoporfirina humana. Entonces se determina que es sangre humana, y se determina que es del tipo AB. El factor RH, como lo llegó a comentar Héctor, pues no es posible determinarlo.
con ahora sí que con lo que tenemos, se construye con lo que se tiene. Pero llegamos a una conclusión, es sangre, es real. Ahora bien, tenemos heridas que se notan en el rostro y en en la parte posterior de la cabeza, que involucran a venas, arterias y algunos nervios. Es otra excepción, otro detalle no común, el pensar en que hubiera este tipo de heridas en alguien condenado a la crucifixión. ¿De dónde salió esto? Que son, para decirlo más a detalle, estas son las venas, arterias y nervios que de manera primaria se han analizado que están involucrados precisamente en estas heridas. Lo pongo para que lo vean un poco más a detalle. Esto se debe deduciéndolo a una corona o casco de espinas. No era común, una excepción. Se nos habla de la coronación de espinas en los evangelios. Tanto San Juan, San Marcos y San Mateo hablan de ello. Y aquí es donde empieza también otro detalle muy importante. Las espinas eran comunes, sí, las tenían en los patios de las casas y de los cuarteles, por lo regular para una cosa, para hacer fuego, era para calentarse. Entonces, los romanos hacían coronas de todo, de flores, de hojas de árbol y también, pues, de espinas, en este caso. No era raro, era el material que tenían a la mano. Y quien nos empieza a hablar de todo esto es Raúl de Fleury. En 1806 escribe y hace un dibujo. Yo aquí lo retomé, hice un dibujo de su dibujo, con las marcas que él pone y cómo sería este tipo de casco. Ahora bien, aquí es donde entramos en otro tipo de detalles. ¿Qué tipo de espinas? Pues si nos dicen espinas y ya. El doctor Avinoam Danin, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ya en paz descanse, encontró repartidas por toda Europa algunas reliquias que se decía venían de la corona de Jesús. Y estas son estas cuatro primeras especies, notando la primera, la que llamaron Sisyphus spina Christi, por ser la que se concluyó que sería la más común, dada la profundidad de las heridas que se ven en la cabeza del hombre de la sábana santa. Bien, en 1989, Alan Wanger también hace un estudio sobre los pólenes y sobre las especies vegetales involucradas en la pasión de Jesús y determina que la especie de la caña con que se le dio de beber vinagre a Jesús, o la combinación de vino y mirra, según sea la traducción. Aquí hay un poquito de discrepancia, pero finalmente se le dio vinagre, hasta donde tenemos una traducción más fehaciente. Eh, Resulta que es de tipo Arundodonax. Bien, este, yo esto de las traducciones lo pongo así porque siempre tenemos en alguna cosa discrepancia, lo dejo abierto y siempre está para ahora sí que la discusión, sí. Aquí no hay verdades absolutas en cuanto a los estudios, siempre habrá algo que salte. Eh, pero bueno, seguimos. Pasamos a los rituales funerarios. ¿Cómo fue el entierro del hombre de la sábana? En una tumba, con base en los que nos dicen los evangelios, algo similar a esto. Nada raro porque este tipo de tumbas ya se utilizaban en esta zona del mundo, en Siria-Palestina, desde la Edad de Hierro. Se fueron haciendo
poco más grandes, algo más complejas, sí. Y esta en particular es del periodo helenístico hacia el tiempo de Jesús. Los rituales funerarios que utilizaban los judíos, pues no los inventaron ellos, esto venía de siglos antes, ellos lo aprendieron en Egipto, en muchas de las costumbres que ellos tienen las tomaron ahí, pero los egipcios tampoco las inventaron. Esto viene de mucho antes. Había una ciudad que se llamaba Mohenjo-Daro en el Valle del Indo, de donde de hecho sale la palabra Sind, de Síndone. Es la zona, de hecho todavía se le llama así esa zona, en el actual Pakistán y parte del oeste de la India. Eh, y resulta que Sind era una tela mortuoria. Mohenjo-Daro, para aclarar, en español significa la ciudadela de los muertos. Ahí es donde se empezaron a hacer muchos rituales y preparaciones para los cuerpos. De allá, del Valle del Indo, pasa a Mesopotamia y de Mesopotamia a Egipto. Y en Egipto, el pueblo judío adopta muchas de las prácticas para tratar los cuerpos de los difuntos, para la ritualización. Y ojo, regreso al punto de la sal. Aquí se utilizaba un tipo de salmuera para hacer la preparación. Se ponía el cuerpo entre telas, obviamente se le ponía un sudario en el rostro y esta preparación también se complementaba, como dice en el Evangelio, aloe mirra, pero también se ponían flores. Aquí me gusta, bueno, poner como lo mencionan los evangelistas, pero también lo que dice el Salmo 16, versículos 9 y 10. Por eso, así que corazón y alma se alegran y mi cuerpo descansará seguro, pues tú no puedes dar mi alma al infierno, ni dejar que tu amigo se haga polvo. Eso es lo que dice el Salmo. Efectivamente, me gusta citarlo porque recordemos que nosotros siempre, bueno, en la cristiandad, y de hecho desde los tiempos del judaísmo único, se manejó siempre el descanso al muerto como algo muy particular. No voy a ahondar en cuestiones sobre la, este, la ritualización, porque eso ya sería mucho más extenso, pero se quedaba unida la parte del cuerpo, incluyendo la sangre, ya que se dice que aquí es donde se reside en parte la, bueno, lo que sería el nefesh, el basar, lo que sea alma y espíritu del difunto. Eh, bien, dentro de estos rituales funerarios había una, vamos a decirlo así, transculturización de tiempos vamos a decirlo a la mexicana, de la intervención griega, de la intervención helénica, y lo que se hacía era poner pequeños guijarros o monedas en los ojos del difunto. Para los griegos era una cuestión como de pago para el cruce de la Estigia, del lago Estigia o del río Estigia, para el inframundo. Pero esta costumbre quedó para el pueblo judío. En 1977, el padre Francis Failas, que era catedrático en la Universidad de Loyola, pues él presentó una imagen que también ya nos llegó a mostrar también Héctor, pero aquí la retomo, de un leptón romano. Y resulta que pues empata con la figura del leptón, ¿sí? Vemos las moneditas
Esto le pondría fecha a la sábana, por supuesto, pero ojo, esta es una prueba que varios investigadores, incluyendo aquellos que están a favor de la autenticidad de la sábana, rechazan. Ojo, de nuevo, no todo es tomado como concluyente. Sin embargo, si lo tomamos de la manera directa de decir, aquí tenemos la imagen de un leptón romano, pues no habría muchas discusiones que hacer. Le pone fecha a la sábana. Pero bueno, seguimos estudiando. En ciencia se sigue estudiando. No hay dogmas. Hay un recorrido histórico, ya también vimos en parte esto, bueno, de la sábana con respecto a que sale de Jerusalén, llega a Edesa y después pasa a Bizancio. Y utilizo el nombre de Bizancio porque es el nombre original desde el siglo VII antes de Cristo. De hecho, por algo, el imperio así se llamó, bizantino. Después del saqueo en la Cuarta Cruzada de la ciudad en 1204, no se sabe de la sábana, aparentemente llega a Atenas, pero después de eso no se sabe nada más. Aparece en Lirey en 1356 y después pasa a Chambéry, Margarita de Charny, que es descendiente de un caballero que obtuvo la sábana, eh, pues la cede, por no decir la vende, a la esposa del, bueno, a los duques de Saboya. Chambéry la tiene hasta 1578, donde para evitarle una pena ahora sí, un viaje penoso a San Carlos Borromeo, que quería ir a venerar la sábana, por agradecer a Dios de que había librado a su ciudad Milán de la peste, pues él iba a donde fuera. Para hacer menos penoso ese viaje, se pasa a Turín, a donde se mantiene en la actualidad. Solamente salió en la Segunda Guerra Mundial, escondiéndola en un monasterio en Avellino, la regresaron a Turín. En el caso del sudario, tiene un recorrido diferente al de la sábana. Sale también de Jerusalén, va por el norte de África, huyendo primero de los persas y luego de los árabes. En el 712 llega a España y conforme avanza esta invasión, pues también el sudario se mueve hacia el norte hasta llegar a Oviedo, a Asturias. En 1075, 1072, 1075 llega a Oviedo, a donde se tiene hasta el día de hoy. Se habla en la historia del mandilion, del tetradiplón o doblado en cuatro, que sería algo parecido a esto, en un bastidor, mandilion o mantelito. Y este mantelito, recordemos que tenía, en realidad era la sábana doblada, tenía varios dobleces. Primero los que corresponden a esto, pero ¿qué sucede después? Nos dice la historia que era expuesta en Bizancio, en la iglesia de Santa María Blaquermes, y estaba en un tipo de bastidor especial que la hacía salir, vamos a decirlo así, por un mecanismo y regresaba ahora sí que regresaba a estar doblada. Ahí es donde tenemos el origen de arrugas y de dobleces, unos dobleces muy bien marcados en la tela. Tenemos los agujeros de los incendios, sobre todo el de Chambéry de 1532, manchas de agua, los rombitos, y aquí una imagen de lo que serían las fibras aumentadas 900 veces. El textil, ya habíamos dicho, corresponde a un telar de Siria-Palestina del siglo I, y esto lo estudiaron varios, Gilbert Rice, María Grazia Ciliato y Metzl Fleury Lemberg, en diferentes años, en el 73, en el 87 a 98 y ya en 2000, 2002. Todos llegaron exactamente a la misma conclusión. El estudio, de todos modos,
Si alguien más quiere hacer algún estudio de textil con la información que se tiene, adelante. Siempre se estará abierto a seguir estudiando la sábana. Ahora bien, recordemos las huellas que tenemos de la cabeza y recordando precisamente lo que hizo Fleury, tenemos algo que se ha rescatado hasta nuestros días. La base que se dice que era de este casco de espinas. La historia, bueno, y esto es, ahora sí que esto que nos comentan precisamente Fleury, es de que en el 409 Santa Elena rescata reliquias, entre ellas la corona de espinas. Es esta base con varias espinitas más, pero resulta que ya que está en Bizancio, se estuvieron regalando espinas, dando espinas, etcétera. Aquí es donde empataríamos con lo que encontró el doctor Danin. Después de esto, después también del saqueo de 1204, pasa a Venecia. En Venecia, de hecho, la tienen, es prestada, o más bien dada en prenda para un préstamo, el cual lo rescata o lo paga San Luis Rey de Francia. Aquí es donde se tiene, ya llega a Francia y se guarda hasta 1791 en la abadía de San Dionisio. Y pues, ¿por qué después desaparece? La Revolución Francesa. Se tiene oculta, de hecho, después de muchas vicisitudes, se le restituye y se guarda en París, en la catedral desde 1806. Ha sido estudiado, sí, el tipo de junco del que está hecha, sí, y pues ya tenemos ahora sí que un indicio de por qué hay una serie de espinas. Pudieron ser unas, sino varias especies, pues sí, porque todo se mezclaba. Pero de todas esas espinas, aparentemente tenemos esta, que es muy especial, la Sacra Espina de Andria, que llegó en 1633. Andria es un pueblito que está cerca de Nápoles. Se dice que la robaron, después se recuperó. Y resulta que esta espina, es muy especial porque florece, este, cuando el Viernes Santo y el Día de la Anunciación empatan. Se tiene un análisis microscópico en 1842 y en 1909 se reconoce la especie, Potherium spinoso. Es una espinita como de 10 centímetros de largo y como más o menos de 9 milímetros en promedio de diámetro. Y resulta que esta especie es propia del área de Jerusalén y del oriente del Mediterráneo. ¿Sí se ha registrado el prodigio de las florescencias? Sí. La última se dio en el año 2016. Se puede consultar la página de la Sacra Espina o las fotografías tomadas in situ, y esto es un prodigio. Aparentemente esto llegó de esa repartición. No lo tenemos todavía terminado de comprobar. Está abierto, hay que seguir estudiando. Ahora, resulta que hay pólenes, sí, en el rostro y en la cabeza. Tenemos todos estos y resulta que sí, son especies del oriente del Mediterráneo y muchas de ellas propias del área de Siria-Palestina. Unas más en concreto en Israel, sur del Líbano. Y si recordamos las que vimos mencionadas con lo que había estudiado el doctor Danin, pues resulta que empatan. Estas mismas fueron encontradas en un inicio
por el doctor Max Fry en el 73, después por el doctor Alan Wanger en el 89 y después los doctores Danin y Baruch en el 99. Todo empata. Originalmente Max Fry encontró 48, 49 especies, después se amplió el catálogo a 58 y en la búsqueda de los tres empataron en 28 tipos de especie. Estas son endémicas de Medio Oriente y esta es la repartición sobre todo de tres principales estudiadas por el doctor Danin. Estas son flores. Ya Héctor nos había mostrado una foto de la Gundelia tourneforti. Esto pues aquí más o menos está representado igual. Y la Zygophyllum donosum, dumosum. Y vemos el área donde está. Recordemos que aquí es, como lo había mencionado Héctor, bueno, pues sí, son los insectos, también lo que el aire se lleva, pero además está el contacto, el hecho de que estén directamente por contacto. ¿Cómo sabemos que es de uno o de otro tipo? Por la densidad de que tenemos, la cantidad que llegamos a tener de las propias esporas, de los propios pólenes. Y estas son las áreas de distribución dentro del territorio de Israel, sur del Líbano. De estas tres son endemismos. Endemismos que incluso el doctor Fry se puso a hacer excavaciones y encontró en sustratos de tierra de hace 2000 años. Pero, en contraste, también hay especies endémicas de Europa, solo de Europa, propiamente Italia y Francia. Desde la parte de la costa del Mediterráneo hasta pasando los Alpes. Entonces, pues esto nos va diciendo que cotejamos el recorrido histórico. Y resulta que en el sudario también hay pólenes. Hay 30 especies reconocidas, 13 son no europeas y hay especies que son comunes tanto a la sábana santa como al sudario. Quiere decir que los dos objetos estuvieron juntos, pero ojo, hay otras que no están en la sábana santa, pero sí están en el sudario y son correspondientes a pólenes que vienen del Medio Oriente, inclusive una que viene de Yemen y otras que vienen de África. Nos coteja justamente lo que el recorrido histórico nos menciona. Otra sindonóloga de muy buena memoria, María de los Ángeles Chávez González, por allá el padre Johnny se acordará de ella, nos llegó a explicar algunos detalles de este tipo. Estos estudios se hicieron del 96 al año 2000 por los colegas del Centro Español de Sindonología. Aquí están algunos de los pólenes, la escala pues de 10 a 200 micras. Recordemos que una micra es la milésima parte de un milímetro. Entonces, así de pequeñitos. Ahora bien, eh, hay muestras de cedro del Líbano. Alguien podría deducir que la cruz fue hecha con esa madera, posiblemente, posiblemente, porque tenemos restos de cedro del Líbano, ¿sí? Y esta es de la especie de lino de la que está hecha la sábana. Ahora bien, ya muy profusamente también Héctor nos habló sobre el radiocarbono 14. Aquí solamente y ahondando en lo que la doctora Zorrilla también había comentado, tenemos una zona comprometida porque aquí estaba
uno de los remiendos de las clarisas estaba la tela de Holanda. Entonces tenemos una tela contaminada y recordemos al principio, contaminada también por toda la emisión de humos, de velas, veladoras, inciensos y todos los que la agarraron. La técnica carbono 14, bueno, el doctor William Levy, que estuvo en esta cuestión de los estudios, pues básicamente es analizar un mito. Analizar un mito es destructiva, pues hay que quemar la prueba y de lo que salga de ese humito, pues vemos si hay carbono 14 o no. De hecho, aquí hay dos cosas interesantes. El doctor Dmitry Kuznetsov en el 94 analizó por su cuenta dos telas del siglo primero del centro de Asia que él tenía. Luego, vamos a decir, tatemó una, la mandó datar y resulta que tenía un error de más de 500 años. Entonces, sí, el hecho de pasar por incendios altera los niveles de carbono 12, 13 y 14. Y no nada más queda ahí. También a últimas fechas, en la Universidad de California, entre otros lados, se ha demostrado por análisis a los árboles de secuoya, a la madera propiamente que queda después de un rayo o después de los incendios, que sus niveles de carbono 12, 13 y 14 están alterados. Si a eso le sumamos que tenemos rastros de combustiones incompletas, pues la contaminación se hace todavía mayor. Peor todavía, un análisis del doctor Leoncio García Valdés del 93, resulta que sí tenemos una liquenotelia, que es la unión de un hongo y una bacteria que están vivos. Y no se puede hacer una prueba de carbono 14 sobre un organismo vivo porque todavía está procesando ese carbono 14. Punto. ¿Cuál es el problema con estos estudios? Están fuera de la oficialidad, se hicieron extra, pero el trabajo científico es muy serio y hay que tomarlo en cuenta. El mismo doctor Libby lo decía del trabajo del doctor Garza Valdés, habría que repetirlo en dado caso, eso decía. Bueno, ya murieron. Ya para ir finalizando, pues con análisis de luz polarizada, que esto es luz filtrada, que nos da un contraste mejor de forma, el doctor Alan Wanger hizo varios estudios sobre la iconografía, pero aquí me gusta parar en un punto, que es sobre criminalística. Aquí tomo el rostro de Eugenio Kazimirovsky, de la pintura que originalmente hizo para Sor Faustina Kowalska, que ella pues dice que se le presenta a Jesús y esto es lo más cercano que tenemos a un rostro visto con respecto a la sábana. Pongo estos puntos porque son los más claros. Cuando tenemos más de 36 puntos de coincidencia se dice que es un pariente cercano. Cuando hay más de 72 es la misma persona. En este caso así lo tenemos. Esto es una prueba legal. Aquí ya estaríamos ganando un juicio. Pues bien, después de esta idea, finalmente, tenemos algo curioso que encontró la doctora Anne-Laure Coage y el doctor André Marion entre el 94 y el 97 con técnicas de reconstrucción por computadora encontraron esto, una serie de letreros, de grafitis, vamos a decirlo, que pues involucran al rostro de la sábana. Aquí podemos leer nazareos, todo en griego. Esto le estaría poniendo ahora sí que el nombre a la sábana de quién es el dueño. Pues sí, pero hay quien cuestionaría la técnica, etcétera. De hecho, esta fue la tesis doctoral de Henri Coage, y pues, bueno, su mentor era el doctor Marion. Entonces, pues tenemos esta otra curiosidad. Nos hemos ido punto por punto y detalle por detalle.
Pero al final del día, aterricemos en que para los creyentes ninguna prueba es necesaria, para los no creyentes ninguna prueba es posible. Esto lo decía un filósofo austriaco, Peter Werfel, del siglo XIX, y tiene razón al final del día. Aquí me gusta apoyarme también en lo que decía Santo Tomás de Aquino, apoyado en Aristóteles, en lo que el mismo Aristóteles alguna vez también dijo. La verdad es tal, o sea, existe cuando coinciden el pensamiento con la realidad. Lo que yo tengo de idea de que cómo son las cosas y compruebo o veo que la realidad es así, entonces esto es verdad en el sentido humano. Ahí lo tenemos. Finalmente, lo pongo desde este punto de vista, como vienen los evangelios y lo dijo Jesús, San Lucas 16, versículos 19 al 31, la historia de Lázaro y el rico. Al final, ¿qué es lo que dice Jesús? Si no le hacen caso a los profetas, a las escrituras, no le van a hacer caso a nadie, ni aunque un muerto resucite. Y lo dice el mismo Jesús. Entonces aquí es quien lo quiera ver con ojos de fe, adelante. Quien lo quiera ver con ojos de ciencia, adelante. Quien no le crea, también adelante. Aquí lo único que se pide es respeto y si hay estudios, que sean serios. Como este es un congreso también mariano, no dejo de mencionar a la Santísima Virgen en la parte más vulnerable. Alguien va a hablar posteriormente sobre la familia y la síndrome. Para mí esto es conmovedor, es desgarrador. Cualquiera imagínese tener un hijo difunto y peor aún haberlo visto morir de una manera tan salvaje como le tocó a Jesús, tener a la Santísima Virgen en sus brazos, a Cristo, pues lo dejo a la mente de cada quien. Ya se lo había profetizado Simeón en San Lucas y después en una de las palabras, de estas palabras heroicas dichas, hijo, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí está tu hijo. ¿Y qué nos dice la Santísima Virgen María de Guadalupe? ¿Qué le dice a San Juan Diego? No estoy aquí yo, que soy tu madre. Efectivamente, esto lo tomo como que finalmente nosotros también debemos de tener esa piedad para con nuestros semejantes. Este es el rostro que en realidad Cristo nos hace ver. Está el suyo, pero está el de la realidad yacente. La fe, esperanza y caridad, según el Evangelio, no serían nunca neutras, sino que estarán permanentemente encarnadas en las realidades terrestres. Juan Pablo I, esto lo escribió poco antes de fallecer. Y recordemos nada más al final que lo que pide Jesucristo son, y lo que piden viene desde el Antiguo Testamento, misericordia, no holocaustos, porque si no tengo amor, no tengo nada, así tenga una fe que mueva montañas. Ese es el verdadero testamento que viene en la sábana, y es un testamento vivo que nos toca precisamente hacerlo vibrar, y más en estos tiempos tan difíciles. No porque anteriormente no haya sido, siempre ha sido muy complicado, pero ahora más vale tener claridad de que nosotros debemos tener entereza en la fe y obras para esa misma fe. Al final del día sí es una pequeña reflexión. Aquí están los detalles, hay muchos más, pero lo dejo hasta este punto. Espero que en realidad esto nos sirva de conocimiento y reflexión y les agradezco muchísimo la atención. Gloria a Dios. Ramón, como siempre, digo, muy esclarecedor todas tus conferencias. Siempre hay cosas nuevas que vamos encontrando y entendiendo. Muchísimas gracias, ¿no? De nuevo, buenas tardes, doctor. Una felicitación.
Me gustó muchísimo su Gracias. exposición y sobre todo la parte de la palinología. Se me hizo muy completa, muy interesante. Eh, Escuché también que Marcia Boy hizo estudios sobre tumbas reales y encontró pólenes de Lycium, que era una especie de planta con la que se usaba para los entierros reales. O sea Ujú. que eso es una prueba más de que pues el hombre de la Sábana Santa no fue enterrado como cualquier persona que había muerto en una cruz, sino con un entierro real, aparte de la tela también de la Sábana Santa, se hace mención de que era una tela muy especial, catará, que era de lino puro, que era la misma tela que usaba el sumo pontífice en el Yom Kippur, la tarde del Yom Kippur. Ujú. Entonces, todo eso indica que pues, fue un entierro real. Y por otra parte, también su explicación sobre las pruebas del carbono 14, pues sí, Garza Valdés incluso fue quien en un momento pues desmintió o dio su opinión de que las pruebas del carbono 14 en la Sábana Santa pues tenían un margen de error importante porque no se siguieron los lineamientos científicos adecuados para tener un resultado realmente veraz, ¿no? Entonces lo felicito, muy, muy interesante. Gracias. Y sí, muy completo todo lo de los pólenes, me encantó porque fue más completo de lo que yo ya había escuchado. Así que muchas, muchas gracias. Más un detalle, es muy especial lo del Yom Kippur porque finalmente es el día del perdón. Entonces, en una tela utilizada para el día del perdón, pues tiene mucho significado, también en la liturgia hebrea. Y del carbono 14 hago un detalle. En 1983 hubo un congreso en el que se determinó justamente el ver si era procedente o no. Y al final del día se dijo que no, no era procedente por la naturaleza de la reliquia y la naturaleza de la prueba. De todos modos, 5 años después terminaron haciéndola. Ya sabemos en qué forma se evolucionó eso, pero ya se había comentado desde antes. Sí, doctor, nada más quiero añadir que me encantó que puso usted el Cristo que hizo el doctor Rivero Borrell, porque Gracias. todos tenemos para él un recuerdo muy bello. Como fundador del Centro Mexicano de Sindonología, me encantó ese detalle, muy, muy Gracias. bonito de detalle. Gracias. Aparte es un Cristo lo más anatómicamente cercano a lo que nos dice la sábana. Por eso también lo utilizo. Este, felicitarte, como siempre, gracias que aunque seas extramuros o sobremuros, como quieras, te agradezco siempre que Ah, quieras participar y participas, porque si no nos perderíamos, que es una delicia escucharte, además tu sapiencia, y nos perderíamos de eso, pero gracias a Dios que siempre has querido colaborar con todo y que yo te sigo sintiendo del centro, aunque cada quien tiene su opinión y la respeto. En cuanto a las flores, la verdad es que Avinoam Danin tenía 3 libros, que dicho sea de paso, Adolfo tradujo uno de los libros del inglés al español con Avinoam, y la verdad yo sí creo que haya habido eso, porque ahí están a prueba en la Sábana Santa de algunas de las flores y todo, y pues primero también la hacen para evitar el olor, ¿no? En parte ujú. era y en parte Sí, también un poco de ornato, pero se me hace increíble y todo lo que explicaste de todas las flores y los pólenes y todo se me hace increíble. Y lo de André Marión, lo que se me hace, no sé si era como, porque esas letras no estaban, sería como una especie de inventario que hicieron, me da la impresión, y lo de abajo que es, bueno, no sé cómo se diga, como una H, una epsilon, no sé qué, no sé si es lo que decía Petersons, que era como pastor o no sé qué cosa ujú. aquí, Sí, si es lo que sí, tienen ahí abajo, sí. ¿verdad? Efectivamente, así es. Sí, ya no me fui a ese detalle, pero Ajá. efectivamente así es. Lo que ellos pusieron, tanto Anne-Marie como con el doctor Marión, fue reconstruir. Se hizo, no voy a entrar ahora sí que en el detalle técnico de lo que se hizo, pero se escaneó. Después de eso se hizo una reconstrucción en número, en digital, en lenguaje máquina. Se hizo una segunda reconstrucción y a la tercera reconstrucción
que lograron hacer, sale esto. Todos los detalles profusos y la técnica pues vienen en la tesis de Anne-Marie, pero Anne-Marie Courage, pero eso fue. Podemos discutir si hubo manipulación o no, porque esto es Mm. digital. A lo mejor podemos utilizar otra técnica para escanear, de acuerdo. Necesitamos hacer otro tipo de análisis. Yo alguna vez voy a decir algo que le comenté con John Jackson hace mucho tiempo. Yo que más quisiera que tener, por ejemplo, nanobots y que esos nanobots estuvieran escaneando la sábana de Ajá, manera directa. Ahora sí, sí que casi, casi fibrita por fibrita. así es. Eso es una idea que es posible, ¿eh? Ojo, Sí, sí, no ahora dudamos. sí, Tenemos hasta cierto punto la tecnología para hacer las cosas así, pero el chiste es cómo se paga, quién lo hace y peor aún, si se le permite a uno tener acceso a la sábana para hacer eso. Pero de todos modos, tenemos lo suficiente como para seguir estudiando independientemente de eso. Hay que seguir estudiando. Aquí el estudio no para, decía mamá en paz descanse. Entonces, aquí seguimos estudiando. No hay palabras absolutas. Absoluto solo Dios. Para aquellos que creemos en Él y lo aceptamos. Por eso lo pongo siempre así. Pues si aceptamos eso, pues tenemos la bendición de ver a Dios. Como dice el Evangelio de San Juan, pues tenemos, no, a Dios nadie lo ha visto, pero tenemos al Hijo. claro. Punto. Y me, Entonces, gu- y me sí, gustó mucho todo lo que pusiste al final, porque sé que es una persona espiritual, que vas a la misa y todo eso. Me gustó mucho, como decimos, ¿no? Es un mentiroso que dice que ama a Dios al que no ve y no ama a su prójimo aquel que ve y que no ayuda, ¿no? Entonces yo creo que eso también me gustó mucho, esa relación que hiciste. Y pues nuevamente para que otros participen, te agradezco mucho. Ya sabes que queremos a todos y en especial te extrañamos y qué bueno que nos sigas muchas gracias. colaborando. Por favor, no dejes de colaborar con nosotros porque te extrañamos. No, un Muchas, detallito nada más, esa foto última Ah, la tomé en un congreso de lo último que hubo presencial allá en Poza Rica. ok, Es sí, de pues allá, es justamente en la allá también parroquia. hacían El todas padre estas Johnny por conferencias, ahí anda. claro, con los Eh, inmunólogos populares y todo. un señor que llegó, y fue foto de ocasión, igual que el de la basílica. Gerardo Halvinger llevaba el estandarte y lo dobló. Justo volteó y fue foto de ocasión. Dios quiso, pues sí, ahí está. Así es. Pues felicidades. muchas gracias. Y en el Face tenemos un par de anotaciones de Luz Estela Cataño Zapata, alias Estrellita, Ahí está. la mano derecha del padre Johnny. Dice, ingeniero Ramoncito, si la imagen no se puede ver poniendo una luz tras la síndone, podría explicarse la tela, solo fue una chamuscadura superficial y no traspasó el tejido. Y también la imagen corresponde al lado de la tela que estuvo en contacto con el cuerpo. Felicitaciones y gracias por compartir. Es un poquito abundando lo que decíamos, pero el señor Francisco Jesús Melo Sánchez, que también ha estado en ocasiones en contacto con el centro, pregunta, ¿existe alguna unidad de investigación científica en México que ya haya trabajado con estos temas en relación a la sábana santa o que se encuentre interesada en atender protocolos de investigación a este respecto? Bueno, nosotros hemos hecho nuestros propios estudios. Aquí nuestra limitante, ahora sí que parafraseando a Adolfo Orozco, vivimos en la pranganimidad. Estamos limitados por cuestiones sí, de economía. Entonces, como podemos, nos hacemos de información, estamos en contacto, sí, con los investigadores que han estado en contacto con la sábana, con Bruno Barberis, a quien oiremos mañana, con John Jackson, con gente de ese tipo que nos han facilitado datos, información. De hecho, estas fotografías las tomé yo de esta réplica fiel al original que el centro de Turín, el Centro Internacional de Sindonología de Turín, envió a México y que estuvo expuesta acá en la Basílica de Guadalupe. Entonces,
con base en esa y otras informaciones más alrededor del mundo, nosotros hacemos nuestros propios estudios. Nosotros ponemos qué es lo que se requiere o cuál sería una idea más profusa para hacer las cosas. No tenemos presupuesto para viajar o para hacer cosas más a fondo. Y recordemos una cosa, aquí no está ni la NASA, ni la ESA, ni nadie más. Aquí quien se mete a investigar es de propio pecunio, le entra con su cuerno, para decirlo con otras palabras. Max Fry gastó bastante dinero en sus investigaciones, en sus viajes, Avino, Andanín, etcétera, con todo y que estaban en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ellos también pusieron de su bolsa. Entonces, aquí quien quiere estudiar le tiene que poner del bolsillo, de su propia cartera. Y pues ahora sí que con base en lo que tenemos y hasta donde Dios nos permite, pues hacemos nosotros. Pero sí, estamos aquí. Le menciono nada más de manera directa, yo soy doctor en ciencias de origen, soy ingeniero mecánico electricista, pero soy doctor en ciencias de los materiales y una de mis especialidades es fotónica precisamente. Entonces, no es nada ajeno el ver los estudios que se han hecho y de hecho proponerlos. Alguna vez comentando con John Jackson esto de poder hacer un nuevo estudio de carbono 14, si es que se hacía, él estaba hablando con la gente de Oxford. Sí, y a mí en lo personal me pidió una cuestión de ayuda en la parte matemática, que es en donde sí podemos acceder. Ahí sí tenemos infraestructura para lograrlo y no soy solo yo, hay otras gentes más. Entonces, pues sí, sí lo podemos hacer, pero somos pequeñitos y estamos atenidos a lo que tenemos. Nada Exactamente. más. Una pregunta específica, ya es que yo compartí un dato sobre el peso del lienzo de la síndrome de Turín. Dice, ya que se presentan diferentes referencias, ¿se puede justificar el peso más aceptado? O sea, ¿cuál sería? ¿2,5 kilos, 1,5 kilos? 2,5. Alguna vez yo discutí eso con Gerardo Halbinger y con otra gente también en Italia, y Sí, eso es lo que más se acepta. Yo hice un estimado a partir de la densidad del lino y dada tenemos el volumen del lino, entonces así es, ajá, llegamos a ok, rayar en los 2 kilos, 2 kilos 200, entonces 2,5 es lo más cercano que podemos aproximar a la realidad. Aquí sí ya depende del autor, ujú, pero hay un problema, a veces sí hay disonancia, pero la ok. mayoría vamos por ese camino. Está perfecto, gracias Ramón. También nos dice, bueno, nos termina compartiendo su comentario, dice, fue muy motivadora y bien documentada su exposición. Gracias por sus comentarios de apertura. Es el señor Francisco Jesús Melo Sánchez. Y por último, Juan Gracias. Rubén Alvarado dice, muy lindo programa, sigan adelante, saludos desde Costa Rica. Gracias a él Gracias, qué por amable. Saludos. compartirnos. Si quieren seguir recibiendo, aprovecho el viaje, ¿verdad? Acuérdense de que pues, cualquiera de los que nos esté viendo en Facebook, escríbanos a sinone.mx@gmail.com y entonces podemos estar en contacto y mandarles toda la propaganda, todos los anuncios de los distintos eventos del Centro Mexicano de Cinematografía. Gracias, Ramón. A título Hombre, personal, gracias. Bueno, Y a seguimos todos en ustedes, muchas gracias.